Adiós al bolívar. El debate sobre la dolarización formal toma fuerza en Venezuela en medio de altos índices inflacionarios. Esperan respuestas. Familiares de presas políticas marchan ante el Ministerio de la Mujer. Aulas vacías. Maestros convocan a paralización nacional por 12 horas el próximo 10 de junio. Restricciones activas. Entra en vigencia el silencio de campaña, horas antes de la segunda vuelta electoral en Perú. Tensión transatlántica. La Unión Europea rechaza imponer restricciones a viajeros de África por brote de ébola. Pasaporte a la gloria. Alexander Zverev clasifica a la final de Roland Garros y va por su primer Grand Slam. Feliz viernes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Venevisión. Les saluda hasta ahora Shirley Barnaghi, mi compañero está con un compromiso personal. Bienvenidos a la emisión de Noticias Venevisión una vez más. Comenzamos hablando de una realidad que golpea todos los días, aunque no siempre esté en titulares. La inflación en Venezuela. Esa palabra fría, técnica, tiene en la vida diaria un rostro muy concreto. El mercado que no alcanza, el sueldo que se evapora, el trabajador que cobra y al día siguiente descubre que su ingreso perdió la carrera. No hay sueldo que pueda competir con la inflación. En Venezuela, el problema no es solo cuánto se gana, es cuánto dura lo que se gana. Y frente a esta realidad, la dolarización aparece para algunos economistas como un alivio inmediato. Reduce de forma rápida la inflación, ordena precios, protege algo de valor, da estabilidad. Para otros expertos, dolarizar la economía venezolana puede parecer una solución rápida, pero no necesariamente es una buena salida de fondo. Un país que dolariza pierde la capacidad para manejar su política monetaria, no puede emitir su propia moneda ante una crisis y queda más limitado para responder a shocks externos. Además, la dolarización no resuelve las causas estructurales del problema. Falta de crédito, salarios deprimidos. Dolarizar puede dar estabilidad temporal, pero no crea riqueza por sí sola. El riesgo es que el dólar termine funcionando como una anestesia, calma el dolor de la inflación, pero no cura la enfermedad económica. La enfermedad económica que además la produjo. No es un dilema menos complejo. Y con eso abrimos nuestra emisión de hoy. Comenzamos. El debate sobre la dolarización oficial vuelve a tomar fuerza en Venezuela. Ante una de las inflaciones más altas del mundo, el bolívar sigue perdiendo terreno y más de la mitad de la población apoya adoptar el dólar formalmente. Según una encuesta de Atlas Intel para Bloomberg News, la calle ya vive una dolarización informal, pero hacerlo oficial no es tan simple. Por un lado se plantea que el plan no tiene por qué extinguir la moneda nacional, sino permitir una circulación, es decir, que el dólar y el bolívar convivan legalmente bajo el control del Banco Central de Venezuela, el BCB, con un sistema bancario sencillo que garantice el flujo de efectivo. Sin embargo, la medida, según expertos, enfrenta tres grandes frenos institucionales y económicos: leyes y billetes. Como la Constitución obliga a usar el bolívar, habría que reformarla. Además, se requiere un acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos para el suministro físico de los billetes. Lo segundo es la pérdida de control. Al adoptar el dólar, el país renuncia a su política monetaria, la economía pasaría a depender de las decisiones de Estados Unidos y se eliminaría el margen de maniobra propio. El riesgo petrolero, sin moneda propia, para amortiguar los golpes, la economía quedaría totalmente expuesta a los vaivenes del petróleo. Si el precio del crudo cae, el país sufre una contracción automática. En definitiva, aunque la propuesta busca estabilidad, su viabilidad real sigue atrapada entre complejas reformas políticas y la capacidad del sistema financiero para adaptarse. He querido a esta hora establecer un contacto en vivo con el economista, profesor titular del IESA, profesor asociado de la Escuela de Negocios en Madrid, PhD de la Universidad de Oxford, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el profesor José Manuel Puente. Buenas noches, profesor. Un gusto. Buenas noches, Shirley. Como siempre, un gusto estar contigo. Qué gusto tenerlo aquí en la emisión estelar de Noticias Venevisión y en el país. Indagando más sobre este tema, para hacer una dolarización oficial, el Estado necesita cambiar todos los bolívares en circulación y los depósitos bancarios por dólares físicos, tomando en cuenta el estado actual de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela. ¿Tiene el país la liquidez necesaria para fijar una tasa de conversión sensata? ¿O es un proceso que nos llevaría a una devaluación aún más agresiva antes de estabilizarse? Bueno, tú ya planteaste de manera muy buena, muy inteligente los dilemas que presenta una dolarización, pero de manera directa a tu pregunta, una es que tienes que llevar a cabo para legalizarla una reforma constitucional, porque de acuerdo a la Constitución venezolana,
el cono monetario de Venezuela es el bolívar. Entonces tienes que llevar a cabo una reforma cambiaria. Segundo, tienes que, ya lo dijiste tú, llegar a un acuerdo con la Reserva Federal para que acepte que Venezuela use la moneda que es realmente de Estados Unidos. Pero el problema de fondo es el que tú planteabas al principio de tu comentario. Los países con mejor desempeño desde el punto de vista inflacionario y económico en general de América Latina no están dolarizados. El caso de Perú, el caso de Chile, son economías que preservaron su moneda, tienen bancos centrales autónomos que coordinan política fiscal y monetaria y siguen teniendo las inflaciones más bajas de América Latina. La dolarización es una opción, pero no es la única, y tienes que pagar muy caro esa medicina rápida que te baja la fiebre. Yo prefiero ir a un programa de estabilización, preservar el bolívar, la autonomía del Banco Central y tener mi capacidad de manejar mi política monetaria y cambiaria y jugar de manera contracíclica en contra de los ciclos. Cuando bajan los precios del petróleo, yo quisiera poder tener el control de los impuestos, el control del gasto público para reactivar la actividad económica y eso es algo que perderías si dolarizas. Ahora, la dolarización formal exige un acuerdo operativo con la Reserva Federal de los Estados Unidos para, bueno, garantizar que los dólares fluyan de manera legal y constante en el torrente financiero nacional. En el contexto político actual de Venezuela, ¿usted ve factible un acuerdo de este tipo con Washington o estaríamos condenados a una dolarización sin soporte de la FED? Shirley, tú tocas un punto que es muy, muy importante. Estamos hablando de economía, sí, pero en este momento tenemos un gobierno interino. Necesitamos un gobierno que tenga el poder político de una elección que ganó por mayoría y que eso le dé la legitimidad y el poder para tomar grandes decisiones en materia económica, entre ellas reformar la Constitución o implementar política fiscal o monetaria o cambiaria. Y en este momento no tenemos ese gobierno. Entonces tienes un problema económico y un problema político. Y que ciertamente las reformas son tan profundas, tan complejas, tan de fondo, que necesitas el piso político de un gobierno electo por la gran mayoría. Venezuela tiene que llamar lo antes posible a unas elecciones y tiene que tomar una decisión. Y yo no soy dogmático. Yo creo que Venezuela puede ser Chile y Perú y preservar su moneda y tener una inflación de un dígito y manejar su política monetaria y cambiaria y fiscal de manera consona, pero también si hay un acuerdo nacional para la dolarización, yo me pliego a él porque es el momento de conseguir soluciones a los grandes problemas nacionales en el país que tiene la inflación, no de las más altas, la más alta del mundo de lejos. Una inflación que es 130, 140 veces el promedio de América Latina. ¿Y hay consenso con respecto a este tema entre los economistas y las autoridades? Es decir, ¿es una opción que se estaría evaluando? No, realmente no hay un consenso. Hay un grupo de economistas competentes que piensan que la dolarización es la medida más adecuada y otro que creemos que seguir el modelo chileno o peruano con bancos centrales autónomos y su propia moneda sería la mejor opción. Pero realmente eso yo estoy seguro que lo podemos coordinar en una discusión y llegar a un acuerdo entre economistas y técnicos. Me preocupa es más lo político. Y hay algo que es muy cierto, en el gobierno actual, el gobierno interino, no hay un grupo de buenos economistas que manejen el tema y que puedan tomar decisiones. Ni hay ministros, ni hay asesores económicos que entiendan de estos temas para poder tomar las decisiones con base a información, a competencia técnica y a evidencia empírica y teórica rigurosa. Y ese sí es realmente un problema grave. Ahora, quienes defienden la dolarización argumentan que eso puede traer estabilidad en los precios, que es algo que por supuesto el venezolano anhela. Sin embargo, hemos visto ejemplos, por ejemplo, como el de Ecuador, donde la dolarización frenó la inflación, pero no eliminó los problemas de fondo, como por ejemplo los bajos salarios o el desempleo. Ahora, ¿la dolarización formal en Venezuela resolvería la crisis de poder adquisitivo del ciudadano común o solo congelaría esa desigualdad actual? No, Shirley, sin lugar a dudas, el salario del venezolano al día siguiente de una dolarización sería el mismo salario, pero llevado a dólares, es decir, un salario miserable. Para que el salario mejore, tú tienes que llevar a cabo un programa de estabilización, de cambio estructural, que mejore productividad, que haga que la torta de bienes y servicios, el PIB, crezca, y eso implique o arrastre al salario a un ciclo virtuoso de crecimiento en términos reales. La dolarización por sí solo es simplemente cosmética.
Ganabas 550 bolívares al mes y ahora vas a ganar $1 al mes, más nada. Entonces, los grandes problemas de fondo, salario, pobreza, crecimiento, no están en la dolarización, sino en un programa de estabilización con política fiscal, cambiaria y monetaria coordinada y, en mi opinión, con una moneda propia y un banco central autónomo. Perú, y con esto cierro la idea, Perú es un país que en este momento no tiene presidente. En 10 años ha tenido 7 presidentes. ¿Y por qué nadie está preocupado por la inflación del Perú? Bueno, porque Perú tiene un banco central autónomo muy sólido, una institución muy sólida que maneja muy bien su política monetaria y más allá de los vaivenes políticos de quién sea el presidente, Perú siempre maneja de manera correcta su política monetaria y tiene una inflación de un dígito bajo, de las más bajas de América Latina, sin haber dolarizado y en medio de una crisis política. Y tienes un perfecto ejemplo de lo que pudiera ser hacer las cosas bien en un país de América Latina. Sí, ahora usted ha analizado profundamente las reformas estructurales que necesita el país. Si la dolarización formal no va acompañada de un plan de financiamiento internacional, de disciplina fiscal, de estricta seguridad jurídica, ¿sirve de algo cambiar la moneda o estaremos aplicando un analgésico costoso a un paciente, como usted lo dijo, que necesita una cirugía mayor? Bueno, ahí tienes, el tema de la reestructuración de deuda es clave. Con una deuda con 60.000 millones de dólares vencidos y no pagados, deuda atrasada en default, en cesación de pagos desde el año 2017, con un stock de deuda que lo llevaste de 35.000 millones de dólares en el 98 a 160, 180.000 millones de dólares, no hay programa económico ni política cambiaria que sea sostenible en el tiempo. Entonces, por eso yo te planteaba, Shirley, tú al principio del programa lo planteabas muy inteligentemente, hay que llevar a cabo un programa integral de reforma donde está lo fiscal, lo cambiario, lo monetario y entre ellos la reestructuración de la deuda, porque sin una reestructuración de deuda no es viable darle estabilidad cambiaria al país. Le agradezco mucho, profesor José Manuel Puente, gracias por haber estado con nosotros tratando este tema, un dilema no menos complejo. Un gran dilema, pero estoy seguro que podemos llegar a un consenso técnico si nos sentamos las diferentes partes buscando el bienestar de los venezolanos, especialmente de los más humildes. Muchas gracias. Seguimos con el tema económico. El economista José Guerra asegura que la activación de pozos petroleros afecta a la generación eléctrica del país. Diana Vázquez tiene los detalles. Adelante. Durante un foro denominado Propuesta para recuperar la economía venezolana, presentado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, Guerra sostuvo que petroleras en el Zulia están succionando electricidad y si no tienen termoeléctricas que generen este recurso, es un problema para el resto del país. Yo te puedo decir, con conocimiento de causa, de que Chevron utiliza diésel. Y Chevron no refina en Venezuela. El diésel es un refinado del petróleo, de la segunda o tercera fase de la destilación. Y Chevron utiliza diésel. Y las plantas de diésel que usa Chevron es diésel que compra en Venezuela o que trae del exterior. Entonces, ellos no generan su propia electricidad. Para generar su propia electricidad tienen que instalar unas megaplantas, hidro o termoeléctrica. Él también, profesor universitario, pidió que se establezcan mecanismos transparentes por parte de la nación para conocer al detalle el alcance de los recursos administrados por Estados Unidos tras la venta de hidrocarburos. ¿Se conocen los términos del acuerdo de la administración de los recursos petroleros? Yo no lo conozco. ¿Usted lo conoce? ¿Dónde está publicado eso? ¿Dónde está publicado? ¿Dónde está la página web, las cuentas del Ministerio de Finanzas, donde dice, mira, se exportaron tantos barriles y entraron, Chevron se cobró tanto, Reliance se cobró tanto, Vitol se cobró tanto, los traders se cobraron tanto, Estados Unidos, las empresas por la deuda se cobró tanto y nos queda Venezuela, aquí está la plata, no se sabe. Entre las propuestas económicas para recuperar el país, el economista dijo que es necesario que el Banco Central de Venezuela detenga la emisión inorgánica de dinero hacia PDVSA porque dijo esto va a seguir aumentando el tipo de cambio y los altos índices de inflación. Diana Vázquez, Noticias, Venevisión.
Gracias, Diana. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, continúa con su agenda diplomática en la India. Este viernes llegó a la ciudad de Mumbai, una región considerada como el mayor centro financiero de ese país, donde sostuvo encuentros de alto nivel con autoridades locales. Uno de los puntos más importantes de esta reunión diplomática es abordar la agenda de cooperación en el área de hidrocarburos, en un momento en que Venezuela se posiciona como el tercer mayor proveedor de petróleo en la India. Durante esta jornada en el país asiático, la mandataria encargada también visitó la refinería de Jamnagar, considerada la instalación petrolera más grande del planeta. Procesa entre 1.2 y 1.4 millones de barriles diarios. Rodríguez fue recibida por directivos de la Corporación Energética y de un sector económico especial dedicado a la exportación. Entre estos encuentros de alto nivel, la presidenta encargada también se reunió con el embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gore, para conversar sobre avances en la relación bilateral de ambas naciones. Posteriormente, Rodríguez visitó el estado de Gujarat, donde mantuvo encuentros de trabajo con industrias privadas, donde abordaron el tema de las nuevas energías limpias y renovables. El paso de la onda tropical número 8 por el territorio nacional deja estragos en varias regiones del país. Esta tarde, fuertes ráfagas de viento azotaron la Gran Caracas, ocasionando la caída de árboles y desprendimiento de techos. Frente a la estación del metro de Capitolio, un árbol cedió en su base y golpeó a 2 personas, quienes, según el reporte de las autoridades, solo presentaron lesiones leves. Precisamente en el lugar de los hechos, nuestro equipo conversó con parte de los ciudadanos que presenciaron la situación esta tarde. Escuchemos. Ahorita la estamos contando de broma porque ese árbol cuando cayó, eso fue espantoso, el sonido que hubo, un sonido horrible, menos mal que nosotros teníamos los paraguas puestos. Gracias a Dios, bueno, no hubo afecto, no pudo afectar a nadie y gracias a Dios, bueno, no pudo ocurrir otras cosas más grandes más adelante, pero podemos ver que hizo bastante daño estructural, se podría decir. Y empezó a estremecerse los árboles. Y yo estoy sosteniendo las franelas que están allí y veo que se viene el árbol hasta que se cayó, rebotó en esta baranda y rebotó en la otra baranda. En la Candelaria y la parroquia El Recreo también se reportaron caídas de árboles que obstaculizaron las vías, por lo que las autoridades de la ciudad capital han desplegado brigadas que atiendan estas emergencias y realicen las labores de roleo, despeje y saneamiento. Los reportes del Instituto de Meteorología e Hidrología INAME arrojan que aunque la onda número 8 ya se encuentra de salida por el occidente, los remanentes y la inestabilidad que dejó a su paso fueron los responsables de estos daños. Asimismo, las imágenes satelitales advierten que la llegada de la onda número 9 por el oriente del país mantiene el mal tiempo con descargas eléctricas en Del Tamacuro, la Guayana Esequiba, el sur de Bolívar y el este de Monagas. Ahora revisamos la situación en los Andes venezolanos porque en alarma se encuentra el estado Táchira tras los últimos aguaceros registrados. Marina Eglot nos tiene el reporte. Adelante. Las lluvias de las últimas horas causaron estragos en 7 municipios. Aunque no hubo damnificados, el gobernador Freddy Bernal alertó sobre el riesgo inminente que corren unas viviendas en Andrés Bello. Ayer llovió 10 horas continuas. Gracias a Dios, sin mayor impacto. Solo estamos alerta en Cordero, donde hay 34 viviendas allí, en una zona de riesgo estamos alerta. Estuvimos haciendo seguimiento a los cursos de agua. Ustedes saben que en los principales cursos de agua tenemos un sistema de alerta. Subió, ¿verdad?, el caudal, pero no hubo ningún impacto. Pero eso no significa que no pueda ocurrir. Una de las zonas agrícolas de mayor emergencia por lluvias históricamente ha sido la Florida en Cárdenas. Las comunidades, a través de las consultas populares, lograron la asignación de maquinaria para despejar la vía que actualmente está obstruida. Se están llevando una retroexcavadora, porque se pusieron de acuerdo la mancomunidad de la Florida. ¿Qué pasa en la Florida? Llueve permanentemente. Eso conlleva a que la vía casi siempre está tapada porque hay derrumbes. No es igual que la alcaldesa esté enviando una maquinaria para allá o que yo esté buscando una maquinaria a que la propia comunidad la tenga en su comunidad. Y eso minimizaría el tiempo porque a veces durábamos más de 8 días, a veces hasta mucho más incomunicados producto de lo que son las lluvias. ¿Cuántas familias ahorita por allá?
Aproximadamente hay unas 700 familias en la parroquia La Florida, pero también beneficiaría lo que es la parroquia Francisco Romero Lobo de Macanillo, y por allí también hay familias que van hacia Mesa el Tigre. Cabe destacar que durante las 2 últimas consultas populares en la entidad han sido otorgados los recursos para 486 proyectos comunales. En Táchira, Marineglot, Noticias Venevisión. Gracias, Marinela. El panorama no es distinto en el occidente porque las autoridades mantienen rastreos en zonas vulnerables por posible crecida de ríos debido a las lluvias. José Leonardo Nava con más detalles. El sistema de gestión de riesgo mantiene un operativo continuo en las zonas vulnerables, especialmente en el sur del lago de Maracaibo, ante eventuales escenarios de saturación de suelos y caudales en ascenso, por lo que las autoridades instan a las comunidades ribereñas y a la población en general a extremar las medidas de prevención. Hay que entender que nuestro estado Zulia es pie de monte andino y las fuertes precipitaciones en lo que representa nuestro pie de monte andino, como en nuestros estados vecinos, como es Táchira, Trujillo y Mérida, de una u otra forma todas esas precipitaciones son receptoras a nuestro lago de Maracaibo de todas esas lluvias y nuestros ríos. Los ríos están totalmente en sus niveles, no están en niveles críticos, están en niveles controlados. Nuestros equipos están permanentemente en ese monitoreo. Sobre el aumento de las temperaturas debido a la incidencia perpendicular de los rayos del sol y que ha generado los niveles de calor estén por encima de los promedios normales, Mavares exhortó a la población a tener cuidado con la exposición directa, sobre todo en horas desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Mantenerse completamente hidratado, con ropa ligera y sobre todo también utilizar su sombrilla si va a estar de manera peatonal y estar pendiente del monitoreo permanente también de su salud, tener alertas tempranas, mantenerse hidratado, que es la clave para no sufrir ni una ola de calor. Por otra parte, Mavares además hizo un llamado a los conductores para que manejen con prudencia, ya que los accidentes viales están a la orden del día, tal y como ocurrió en horas de la mañana de este viernes en la calle 77 de Maracaibo, donde se registró un choque múltiple en el que una mujer resultó lesionada. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticias Venevisión. Gracias, José Leonardo. Y debido a la llegada de la onda tropical número 9 este fin de semana por el oriente del país, Protección Civil Maturín se encuentra en alerta preventiva. Luis Bustamante nos trae los detalles. El Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres de Maturín emitió una serie de recomendaciones ante el inicio de la temporada de lluvias y el tránsito de ondas tropicales por el Caribe. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental fortalecer la cultura preventiva y garantizar el bienestar de los ciudadanos. Así lo expresó Lenny Rodríguez, directora del organismo en el municipio. En este sentido, se insta a la colectividad a sumarse a estas labores de resguardo y recomiendan abstenerse de visitar los balnearios para evitar accidentes lamentables, puesto que estos caudales pueden aumentar de forma repentina y sus corrientes son capaces de arrastrar todo a su paso. Igualmente hacen un llamado a los conductores a manejar con prudencia y evitar el exceso de velocidad, ya que el pavimento mojado incrementa el riesgo de accidentes. También aconsejan a los peatones tomar en consideración caminar con una distancia prudente del tendido eléctrico y de los árboles, ya que debido a la saturación de agua en sus raíces causada por las precipitaciones, estos últimos suelen desplomarse de forma repentina. Protección Civil continúa el monitoreo constante de ríos y caños en el municipio. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. Y cambiamos de tema. La Federación Venezolana de Maestros anuncia la paralización de actividades de los educadores en todo el país para este 10 de junio. Euclides Sotillo nos amplía la información. Adelante. Así lo confirmó la profesora Carmen Teresa Márquez, presidenta de esta instancia gremial, quien rechaza la política de la bonificación y asegura que hoy el salario real de un maestro en Venezuela no llega a $1 mensual. El educador se queda en su casa, que no es más que un paro nacional desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de 12 horas, de manera de exigirle al gobierno nacional que realmente respete las contrataciones colectivas, que la está violentando, la suspensión también de más de 50.000 docentes que los ha suspendido sin hacerle algún expediente administrativo. Entonces son muchas cosas las que hay
que son suficientes, que son para protestar nosotros y haber llegado a hacer esa actividad. Pidió la comprensión a los padres y representantes para que no envíen a los alumnos a las escuelas este 10 de junio en solidaridad con los maestros. Los directivos de la Federación Venezolana de Maestros también reiteraron su disposición a reunirse con las autoridades del Ministerio del Trabajo y de Educación para activar un diálogo y discutir no solamente la contratación colectiva, sino también el tabulador de los educadores por los años de servicio. Euclides Sotillo, Noticias Venevisión. Gracias, Euclides. Estalla la polémica en la UCB. La reprogramación de las elecciones estudiantiles y profesorales desató una batalla interna y cruce de acusaciones entre los aspirantes a la FCU. Andrés Díaz Hernández nos amplía. Fuertes acusaciones contra la actual presidencia de la FCU. Rosa Cucunuba, al frente de la plancha de elecciones libres, rechazó el aplazamiento de las votaciones en la UCB. Cucunuba señaló directamente a Miguel Ángel Suárez de intentar boicotear el proceso para responder a intereses externos. La política no admite posiciones tibias. Y eso es evidente. Y también es evidente que desde hace un tiempo, tanto Miguel Ángel como yo, sí, nos unimos en ciertas cosas, pero también tenemos posiciones distintas. Y es porque la política no admite posiciones tibias. Con posiciones tibias, bueno, la persona que le gusta jugar con Dios y con el diablo. Eso es así de fácil, por la calle del medio. Tú no puedes estar con un pie diciendo y defendiendo la democracia y diciendo que defiendes la libertad de un país y estar con un pie también en el otro lado. En todos los lados que pueda estar, porque juegan todas las aguas. Nosotros vinimos hoy a consignar un escrito en la Comisión Electoral para solicitar un derecho de palabra, para que nos den la información real de qué es lo que está sucediendo con el proceso electoral. Ante estos señalamientos, el actual presidente de la FCU, Miguel Ángel Suárez, se desmarcó por completo de las acusaciones. Suárez defendió su postura y aseguró que su compromiso sigue firme con la renovación universitaria, apostando por caras nuevas y liderazgos jóvenes. El que no tiene los votos, empiezan a inventar cuestiones. Ninguna posición tibia. Yo quiero que las elecciones de la universidad sean este 26. Yo hago un llamado a los compañeros y a Rosa en particular, que asuman con responsabilidad la renovación de la universidad. Nosotros no podemos criticar a los partidos políticos, al gobierno, de que simplemente se haga un enrosque de nombres en nombres. Para que la renovación sea real, se necesita abrirle espacio a las nuevas generaciones. Hay chamos de 21, 22, 25 años que están dispuestos a asumir la ruta de esta federación y la responsabilidad que exige llevar la cabeza y ese logo de la federación en el pecho. Ahora nosotros debemos exigir que den una respuesta coherente lo antes posible y que no quieran venir a aplazar las elecciones mucho más tiempo por unos procesos administrativos que tienen que corregirse, pero que no se pueden llevar más de una semana en ser corregidos. Bien, y se espera que la semana que viene la Comisión Electoral de la UCB se pueda pronunciar para que aclare esta situación y saber si se va a reprogramar con una nueva fecha estas elecciones estudiantiles de la UCB o se va a mantener el 26 de junio como inicialmente ya se había planteado. Desde la UCB en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Gracias, Andrés. Pasamos a una noticia de interés migratorio. Un juez federal de los Estados Unidos anuló las políticas impuestas por el gobierno de Donald Trump que mantenían suspendidos los procesos de asilo y otros beneficios para ciudadanos de 39 países, incluyendo a Venezuela. El magistrado calificó estas medidas como ilegales y arbitrarias tras señalar que dejaron a miles de migrantes en un limbo legal por el simple hecho de su lugar de nacimiento. La Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración había pausado las decisiones finales sobre permisos de trabajo, residencias y solicitudes de asilo desde hace 6 meses, utilizando argumentos de seguridad nacional que el juez determinó como pretextos emitidos por un sentimiento antimigrante. Estas medidas suspendían la concesión de asilo y la tramitación de beneficios para personas originarias de naciones de África, Asia, América Latina y Medio Oriente. Y antes de irnos a la pausa, revisamos qué es lo que está agitando el pulso digital. El hashtag ProPatria es tendencia número 1 en las redes para los venezolanos. Un vagón del metro de Caracas se descarriló
e impactó contra una pared en los talleres de Propatria ubicados en la parroquia Sucre. Usuarios han compartido imágenes de lo ocurrido y aprovechan para pedir a las autoridades del sistema de transporte que realicen mantenimiento correspondiente a los trenes, vías e instalaciones. Otros expresan su tranquilidad de que ninguna persona resultó herida por el incidente. Por tercer día consecutivo, la etiqueta #elhelicoide utilizada por los internautas para denunciar los recientes hechos ocurridos en ese centro de detención y las dudas que existen sobre su clausura. En redes, usuarios rechazan las declaraciones del presidente de la Comisión del Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, quien considera que hay una campaña contra el helicoide y no comprende por qué los venezolanos y los familiares se quejan del traslado de los reclusos hacia otras cárceles. Y cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En plataformas las personas comparten mensajes reflexivos sobre cuidar el planeta. Varias ONGs aprovechan la ola para lamentar una fecha como esta se tenga que celebrar en un momento marcado por conflictos armados que persisten en todo el mundo. Denuncian con videos que los ataques contra instalaciones petroleras y de gas han contaminado la tierra, los mares y el cielo. Y cerramos la sección de tendencias de esta semana con el hashtag, a ver si lo pronuncio bien, Olise. Los fanáticos del fútbol se vieron sorprendidos al escuchar al presidente del Real Madrid anunciar que gastará más de 150 millones de euros en un jugador de clase mundial para el conjunto blanco. Aunque no reveló el nombre, varios periodistas deportivos aseguran que Florentino Pérez intentará fichar al delantero francés Michel. Olise será, alguien me tiene que ayudar aquí en el estudio. Sin embargo, su club actual en el Bayern Múnich afirma que no venderá al atacante ni por 200 millones. Por su parte, la afición madridista confía plenamente en que Florentino es un hombre de palabra, recordado como ejemplo en sus inicios de la presidencia, como logró el polémico fichaje de Luis Figo, quien en ese entonces jugaba en el Fútbol Club Barcelona. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar de Noticias Venevisión. No se aparte, volvemos en pocos minutos con información internacional en lo que pasa en el mundo. 7:35 de la noche, seguimos en vivo aquí en emisión estelar de Noticias Venevisión. Vamos de inmediato con nuestro recorrido internacional. En Perú, tenso silencio electoral, pronostican empate técnico entre Fujimori y Sánchez. Tensión global. Irán condiciona el diálogo con Trump a la entrega de fondos y amenaza con expandir el conflicto. Tragedia en Ecuador, hallan sin vida a los 8 jóvenes desaparecidos en la provincia de Los Ríos. Alerta meteorológica, Hong Kong sufre una sofocante ola de calor que rompe récords. Cuenta regresiva en un Perú profundamente polarizado. Desde hoy rige el llamado silencio electoral previo a la decisiva segunda vuelta de las elecciones presidenciales a realizarse este domingo entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes llegan a la cita en un tenso empate técnico durante la primera vuelta electoral. Luego de intensos cierres de campaña en Lima, quedan prohibidas las manifestaciones, la difusión de encuestas y se activa la tradicional ley seca, porque este domingo más de 27 millones de peruanos tendrán en su poder el poder de decidir el futuro del país. Fujimori en su cuarto intento presidencial promete un único mandato de reconciliación, mientras que Sánchez apela al voto popular prometiendo derogar leyes impulsadas por el fujimorismo, asegurar un polémico indulto al expresidente Pedro Castillo detenido por intento de golpe de Estado. Recordemos que durante la jornada de votación del domingo estarán prohibidos además los espectáculos públicos al aire libre y en recintos cerrados, así como las reuniones de electores a una distancia menor a 100 metros de las mesas de sufragio. La Unión Europea da un rotundo no a las exigencias de Estados Unidos. Bruselas descartó este viernes imponer restricciones a los viajeros provenientes de África por el actual brote de ébola, desestimando así la petición del gobierno de Donald Trump, porque a juicio de las autoridades europeas el riesgo de contagio es mínimo. Tras una cumbre virtual, los ministros de Sanidad europeos confirmaron que no aplicarán controles adicionales en sus aeropuertos, argumentando que en República Democrática del Congo y Uganda ya se realizan pruebas estrictas a los pasajeros antes de abordar las aeronaves. Para esta decisión, el bloque europeo se apegó a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, recordando con firmeza que Washington abandonó este organismo. Asimismo, la Unión Europea anunció el envío de 15 millones de euros en ayuda humanitaria para contener este mortal virus directamente al epicentro del brote en territorio africano.
Máxima tensión en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras el presidente Donald Trump ofrece una histórica reunión cara a cara con el líder supremo iraní. Teherán respondió con que el acuerdo depende de la liberación de $24.000 millones de sus fondos, al tiempo que amenazó con extender la guerra. Tras más de 3 meses de conflicto armado, la Casa Blanca busca un acuerdo para desbloquear el vital estrecho de Hormuz, por donde transita 20% del petróleo mundial. Y aunque Trump asegura que el pacto es inminente y ofreció un encuentro respetuoso con el ayatolá Mojtaba Khamenei, el gobierno iraní rechazó la propuesta, condicionando la paz a una cifra millonaria en fondos. Asimismo, el gobierno iraní aseguró que si fracasa la vía diplomática, extenderán los ataques hacia el Mar Rojo y el Mediterráneo. Mientras el Departamento de Guerra estadounidense indicó que interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, el Pentágono descartó que Teherán haya violado el actual cese al fuego. Y culminamos con el clima extremo que se vive en Hong Kong, y es que esta ciudad atraviesa una sofocante ola de calor que ya rompió récords. El observatorio oficial registró 34,4 grados Celsius, marcando el día más caliente del año y poniendo en grave riesgo a quienes trabajan al aire libre. El implacable calor ha golpeado con mayor fuerza distritos como Tai Po y Sai Kung, donde los termómetros ya superaron los 35 grados. En las calles los obreros intentan sobrevivir usando sombreros y ropa con ventilación integrada, mientras las autoridades exigen a sus empleadores garantizar descansos obligatorios durante la jornada laboral. Este extremo clima es provocado por el flujo de aire descendente de una depresión tropical cercana a Taiwán. Y cambiamos de tema para revisar lo más destacado en materia migratoria en nuestra sección Migrantes con Propósito. Mayerlin, adelante, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Así es, comenzamos este recorrido con una muy buena noticia para nuestros migrantes en Costa Rica, pues el gobierno de ese país aprobó una vía inédita que otorga residencia y empleo inmediato a 220.000 migrantes venezolanos, colombianos, cubanos y nicaragüenses, rompiendo así el estancamiento burocrático para quienes tenían años esperando por un asilo en esa nación. Se trata de una categoría especial que ampara a solicitantes de asilo desde el 2014, permitiéndoles trabajar y viajar libremente con un permiso renovable cada 2 años, pero que excluye a quienes tengan antecedentes penales. El beneficio se pierde si no es renovado máximo 3 meses después de su vencimiento. Pero mientras Centroamérica ofrece integración, Suramérica se cierra la migración, ya que en Perú, a horas de elegirse a un nuevo presidente, la candidata derechista Keiko Fujimori encendió las alarmas de más de 1 millón de migrantes venezolanos, lanzando esta dura advertencia. Las Fuerzas Armadas asumirán el control de nuestras fronteras. Expulsaremos inmediatamente a todos los migrantes ilegales. Una retórica de mano dura que también hace eco en Chile, donde el presidente José Antonio Kast dio un ultimátum a 330.000 extranjeros indocumentados, 75% de ellos venezolanos, anunciando un plan que no deja margen de error. O se van o son expulsados. Los que entraron por la ventana de manera ilegal, de manera irregular y clandestina, más pronto que tarde, van a estar fuera de nuestro país. El plan abandono voluntario permitirá a migrantes irregulares irse de Chile sin multas para luego pedir una visa desde el exterior y reingresar a la nación, siempre y cuando no tengan historial criminal. Bueno, y mientras la diáspora venezolana lucha por su estatus migratorio en el exterior, el precio más doloroso se paga aquí en Venezuela, ya que un estudio de la ONG Convite reveló que casi 380.000 adultos mayores viven solos. Hablamos de abuelos que se enfrentan a la desnutrición, falta de medicinas y enfermedades crónicas por tener pensiones insuficientes que no cubren la canasta básica alimentaria valorada en $730 y que sobreviven únicamente con las remesas enviadas por sus familiares, quienes ahora corren el riesgo de ser deportados. Y con esta realidad cerramos nuestro segmento migratorio por el día de hoy. Nos vemos en una próxima entrega. Y así va a abrir el dólar oficial el martes 9 de junio. Según el Banco Central, se cotiza en 567,68 bolívares, mientras que el euro se posiciona en 655,38 bolívares. Vamos con el petróleo. El petróleo mantiene una fuerte jornada de movimientos. El crudo Merey, principal referencia de nuestra cesta de exportación, se cotiza en promedio sobre los $84,15 por barril, amortiguando la baja internacional y cerrando la semana en un rango comercial rentable, aunque el mercado internacional
internacional se sitúa en $93,33 el barril, referencia a Brent, registrando una baja superior al 2% tras la cautela impuesta por los últimos reportes económicos de Estados Unidos. Hacemos una pausa, regreso, información regional. No se aparte, ya volvemos. 7:46, estamos en vivo aquí en Emisión Estelar de Noticias Venevisión. Gracias por su sintonía a través de todas nuestras plataformas. Vamos de inmediato con la información en este bloque 3. Familiares de mujeres privadas de libertad por razones políticas se movilizaron frente al Ministerio de la Mujer aquí en Caracas para denunciar la situación actual en los centros de reclusión del país. Tras la manifestación, una comisión fue recibida por la ministra Yelice Santaella, a quien entregaron un documento con denuncias sobre las condiciones de las privadas de libertad. Durante el encuentro, las representantes expusieron casos de prácticas en los recintos, limitaciones al acceso de productos de higiene y escasez de agua. Las familiares insistieron en la necesidad de que el Ministerio para la Mujer adopte medidas concretas y garantice que los casos sean investigados, evitando que las denuncias queden únicamente en la recepción de documentos. Sano y salvo fue rescatado un hombre de 60 años tras caer en un pozo de agua de 12 metros de profundidad en el estado Bolívar. Enderson Pérez con el reporte, adelante. Lo que inició como una jornada de mantenimiento de rutina en una vivienda de la parroquia Maruanta, por poco termina en tragedia. El adulto mayor realizaba labores de limpieza en la estructura subterránea cuando sufrió un ataque de epilepsia, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al vacío. Afortunadamente, solo tenía unos pocos centímetros de agua al momento del accidente. Al lugar se apersonaron funcionarios de Protección Civil y bomberos municipales, quienes descendieron los 12 metros para extraer al hombre. A pesar de la caída, el ciudadano solo presentó escoriaciones y golpes leves. Fue trasladado de inmediato al hospital Ruiz y Páez, donde se recupera bajo observación médica. Enderson Pérez, Noticias Venevisión. Se registraron al menos 3 roturas de tuberías de aguas blancas en diferentes puntos de Cumaná. La situación provocó flujo de agua en las vías y restricciones en el tránsito automotriz. Joan Natalie Ceballos con los detalles. Adelante. Fueron 3 las rupturas de tuberías de aguas blancas que se registraron en la capital sucrense. Los colapsos de la red de distribución se ubican en la avenida Cancamure, a la altura del sector San Miguel, así como en la avenida Nueva Toledo. La situación más crítica se registró en la avenida Universidad, donde un camión de carga pesada quedó atrapado en un bache tras el hundimiento del asfalto justo sobre la tubería principal, por lo que el paso fue bloqueado en el sentido que va desde el elevado hasta la redoma del sector Aeropuerto Viejo. Esta situación se genera tras el proceso de presurización dentro de las maniobras de distribución por sectores de agua potable por tubería. La empresa hidrológica ha estado realizando las reparaciones de las zonas afectadas. Cabe destacar que esto ocurre en el marco de la emergencia hídrica del oriente del país, que a la fecha suma más de 100 días. Desde el estado Sucre, soy Joan Natalie Ceballos para Noticias Venevisión. Gracias, Joan Natalie. Tomen sus previsiones porque el próximo lunes 8 de junio el sector bancario no prestará servicio en todo el país por la solemnidad del Corpus Christi. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, detalló que la medida implica el cierre total de las agencias y taquillas principales durante esa jornada, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar las previsiones correspondientes de cara al inicio de la semana. Sin embargo, explicaron que a pesar del cierre físico de las oficinas, los usuarios podrán mantener plena actividad a través de la banca electrónica, aplicaciones móviles, sistemas de pago móvil, atención telefónica y a la red de cajeros automáticos para consultas, retiros y depósitos. Asimismo, algunas entidades financieras podrían habilitar taquillas externas especiales en centros comerciales, por lo que se recomienda consultar las plataformas digitales de cada banco para verificar la disponibilidad de oficinas. Cambiamos de tema para conocer lo que fue noticia esta semana en materia de tecnología, comenzando con un hospital de nuestro país que sumó a sus equipos una unidad de robótica. ¿No es así, María? Buenas noches.
Hola, buenas noches también para ti, qué gusto saludarte. Iniciamos nuestra sección con robótica. Y es que el Hospital Universitario de Caracas dio un salto tecnológico histórico con la activación de una moderna unidad de robótica con quirófano automatizado y una sala de cirugía plástica reconstructiva para pacientes oncológicos. Gracias a esta tecnología de punta, los especialistas contarán ahora con una precisión milimétrica, disminuyendo drásticamente los riesgos y los tiempos de recuperación postoperatoria de los pacientes. Ahora bien, también les cuento que esta semana Google lanzó a nivel mundial su nueva función llamada Fuentes Preferidas, una herramienta que le permite a los usuarios decidir y marcar con una estrella qué medios de comunicación quieren ver primero al buscar noticias en Internet. Con esta actualización, que ya está disponible en la sección de noticias destacadas, la plataforma dará mayor visibilidad a los portales, periódicos y emisoras de confianza elegidos por cada persona, sin eliminar el resto de los resultados. Bien, ahora cambiamos de tema para hablar de la guerra existente en la web hacia los deepfakes. YouTube comenzó a ampliar a nivel mundial sus medidas de transparencia para que los usuarios identifiquen de inmediato cuando un video ha sido clonado o alterado con inteligencia artificial. A partir de ahora, la plataforma exigirá obligatoriamente a los creadores de contenido colocar etiquetas visibles en aquellos contenidos sensibles o hiperrealistas generados digitalmente, de modo que la audiencia sepa exactamente qué material es real y cuál no. Y si hablamos de preocupaciones, hablamos sin duda de la alarmante crisis de ansiedad infantil ante los dispositivos digitales. Ante esto, las autoridades de Nueva York activaron una estrategia digital para frenar de golpe la adicción de los menores de edad a las redes sociales. El plan de emergencia contempla severas restricciones al uso de teléfonos en las escuelas para recuperar la concentración en las aulas y al mismo tiempo busca limitar, por ley, las funciones más adictivas de las redes sociales, diseñadas específicamente para enganchar a los jóvenes durante altas horas de la noche. Bueno, nosotros así, de esta manera hemos llegado al final de Visión Tech, de nuestro resumen semanal, recordándote que lo verdaderamente importante no es la tecnología, sino quién eres cuando la usas. Como siempre, la invitación es a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Chao, chao. Gracias, María. Momento de hacer otra pausa, pero al regreso revisaremos más información. No se aparte. Ya volvemos. 7:55 aquí en Emisión Estelar de Noticias Venevisión. Estamos totalmente en vivo. Gracias por su sintonía. Última parte de nuestro noticiero. Momento de revisar información del mundo deportivo y nos vamos con nuestro compañero Ignacio Benedetti. Adelante, Ignacio, te escuchamos. Qué gusto reencontrarme con todos ustedes en la emisión estelar de Noticias Venevisión para que repasemos lo más importante del mundo de los deportes hasta este momento. Comenzamos con tenis, ya que Alexander Zverev clasificó a la final del Roland Garros tras derrotar al checo Jakub Mensich por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3. El tenista alemán, número 3 del mundo y segundo cabeza de serie del torneo, impuso su experiencia en un partido de 2 horas y 45 minutos en la cancha Philippe Chatrier. Con este triunfo, Zverev jugará su cuarta final de Grand Slam este domingo frente al italiano Flavio Cobolli. Zverev nunca ha ganado Roland Garros, tampoco ha ganado torneo alguno del Grand Slam. Y pasamos a fútbol, porque la selección venezolana de fútbol, la Vinotinto, jugará un partido preparatorio el día de mañana ante la mundialista Turquía en la ciudad de Miami, en una gira que también le dará la oportunidad de medirse ante el seleccionado de Irak. Vamos a escuchar a continuación, cortesía de la Federación Venezolana de Fútbol, declaraciones del técnico Osvaldo Vizcarrondo. Tenemos la posibilidad a través de la elección de colocar jugadores que les guste el balón, desde lo que es la construcción hasta lo que es la conexión en progresión del juego. Entonces, a medida de lo posible, nosotros como cuerpo técnico generarles herramientas útiles que les permita sentirse bien, sentirse confianza, de poder también generar mucho más ocasiones de gol, y bueno, que al último eso es lo que nos va a dar, nos va a dictaminar
ganar los partidos, ser más eficaces en área contraria y bueno, creo que tenemos un buen presente también a nivel de jugadores ofensivos que nos permitan a nosotros de cara al gol convertir y ganar los partidos, porque al fin y al cabo ese es nuestro objetivo. Y finalizamos en la categoría reina del automovilismo, la Fórmula 1, ya que Lewis Hamilton lideró la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco con un tiempo de 1 minuto 13 segundos y 26 milésimas de segundos, comandando un sólido 1-2 de Ferrari en las calles del Principado. Previamente, su compañero de equipo Charles Leclerc había dominado la primera sesión de entrenamientos. La actividad continuará mañana sábado con la tercera práctica libre y la crucial sesión de clasificación. Y de esta manera finalizamos el repaso por las noticias más relevantes del mundo deportivo. Vuelvo con ustedes, no sin antes desearles que pasen un muy feliz fin de semana. Gracias, Ignacio. Ya se prepara Ignacio para el Mundial y pasamos a revisar nuestro tema del día. Es que la visita del Papa a Madrid tendrá un fuerte impacto económico y logístico en la ciudad, con cifras que ayudan a entender la magnitud del evento. Tony Cittadino nos cuenta desde Madrid. Shirley, ¿cómo están? Un placer saludarles desde Madrid. La visita del Papa León XIV a España no solo se medirá por el fervor religioso, sino también por el aspecto económico. Se espera que la Comunidad de Madrid, en la que el Papa estará 4 días, desde este sábado y hasta el próximo martes, tenga un impacto entre los 90 y los 120 millones de euros en ganancias que van fuera de la cesión de infraestructuras, dispositivos de seguridad y apoyo logístico. Esto puede entenderse por la llegada de miles de turistas que origina un aumento del consumo en hoteles y restaurantes. De hecho, el sector hotelero es uno de los grandes beneficiados, pues los precios han subido más del 50%, con una media de 280 euros por noche. Eso sí, mientras más cerca del centro de Madrid y del evento se quieran hospedar, mayor será el valor. Además, ha surgido el mercado de alquiler de balcones de las viviendas con vistas al recorrido del Papamóvil o de las concentraciones. De acuerdo a medios españoles y al llamado boca a boca, los precios oscilan entre los 150 y los 900 euros, tanto en la capital como en Barcelona. De esta forma, la visita del Papa no es solo un fenómeno religioso, sino también turístico y económico, en el que se espera un efecto multiplicador, en el que se estima que por cada euro gastado tengan 6 de retorno. Desde Madrid, Tony Cittadino, Noticias Venevisión. Gracias, Tony. Y nos despedimos con esta imagen del día, un registro gráfico de lo que nos dejó la actualidad de hoy, y es que el primer actor venezolano, José Torres, el recordado Tacupay, de la emblemática telenovela Caína de Venevisión, celebró un hito extraordinario. Cumplió 101 años de edad, con una lucidez admirable y un carisma intacto. El artista compartió una emotiva reflexión llena de gratitud sobre la longevidad. Hoy cumple el primer año de mi segundo siglo y sigo con el espíritu juguetón. Así expresó conmovido. La verdad que cuando uno le ha tocado desafortunadamente despedir gente joven, cuando ve y le toca narrar y presenciar este tipo de noticias, uno agradece que haya tenido la oportunidad de vivir tanto tiempo y ver todos los acontecimientos que han pasado en el mundo y por supuesto acompañar y ver crecer a la familia. Realmente es una bendición que Dios le dé a uno la longevidad que ha tenido este señor Tacupay, que cumple hoy 101 años. Ha sido un gusto acompañarles durante esta hora de información y aprovecho para comentarles que hoy me viste Domus, siempre me deja impecable, como cada noche. Los esperamos el lunes. Feliz fin de semana.